Bé, bon dia, Egunon. Muchas gracias ante todo por la invitación, por poder participar en esta sesión que junto con la de mañana yo creo que va a configurar una muy buena, digamos, presentación de muchas experiencias concretas en relación a esto que nos preocupa, yo creo, a todos mucho, que es digamos, la capacidad de seguir manteniendo lógicas de acción colectiva en un momento en las cuales, digamos, el elemento del individualismo, de la individualización, de la puesta en duda de muchas de las prácticas y de las políticas que han ido configurando nuestra sociedad contemporánea, yo diría desde el 45, ¿no? Hoy están plenamente en cuestión y, por lo tanto, digamos, de alguna manera se configura una idea de libertad y de democracia que están muy lejos de los valores que creo que compartimos en relación a la capacidad colectiva, ¿no?, de enfrentarse también a necesidades de carácter común, ¿no? La ponencia que voy a presentaros es básicamente más de carácter conceptual, porque entiendo que luego los elementos, digamos, de práctica que van a tanto a presentarse posteriormente como mañana nos van a ir ayudando también a ver hasta qué punto nuestra aproximación conceptual sobre el tema tiene sentido y nos puede ayudar en la lógica que al final creo que es la que al menos a mí me anima, que es una lógica de esperanza frente a la realidad actual, ¿no? La idea de lo común implica una idea rápidamente, ¿no?, que es la de vínculos, ¿no? Los vínculos, los lazos que nos unen con los que están a nuestro alrededor y que configura, ¿no?, un espacio distinto de lo individual, de lo íntimo, de lo personal, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera es todo aquello que va más allá de lo individual e incluso del ámbito familiar. No hablaríamos de lo común hablando solamente de familia, ¿no?, porque nos estamos refiriendo a los demás, a los otros, no a los propios, ¿no? Yo creo que ese es un primer debate que podríamos plantearnos, ¿no? Es decir, lo común va más allá de lo individual, va más allá de lo familiar y genera una lógica de lazos, de vínculos que tienen que ver con elementos que tienen que ver con dónde vivo, ¿no? Por lo tanto, el barrio, la ciudad, el pueblo, la comunidad en la cual estoy inserto. Fijaos que en muchos casos la propia idea por ejemplo, en italiano, ¿no?, los municipios son le comune, ¿no?, y comuni, ¿no? Esa idea de lo común como algo muy propio de la propia idea de compartir y de convivencia. Por lo tanto, barrio, ciudad, el tema del trabajo, que es históricamente también un elemento muy claro de vinculación, todo aquello que tiene que ver con la capacidad, digamos, de tratar de remediar necesidades que de manera colectiva se plantean, intereses que son compartidos, aficiones, ideologías, religión como una parte de la ideología, toda esa cantidad de elementos, de manera combinada o por separado, son, digamos, de alguna manera elementos que generan, que potencian la idea de vínculos con los demás, ¿no? Se ha estudiado también históricamente qué es aquello es decir, qué valor tiene lo colectivo, ¿no? ¿Qué valor tiene lo común? Hay un trabajo muy potente que seguramente muchos conoceréis, de Robert Putnam, cuando habla del capital social, ¿no?, que es, digamos, desde el punto de vista reciente, es quizá los trabajos teóricos más potentes que se han hecho sobre este tema, porque Robert Putnam le interesó mucho el concepto de civiltà, que para él era algo que marcaba una dinámica que en Italia estaba muy presente,
en alguna región más que otras. Había una pregunta que se planteaba en un libro anterior al del Capital Social, que era La pianta e le radici, que era un libro de Putnam que publicó en italiano, que intentaba analizar por qué Emilia-Romagna era la región que tenía capacidades de respuesta colectiva y de desarrollo mucho más potentes que otras regiones de Italia, ¿no? La hipótesis que circulaba en aquellos años, estoy hablando de los años 80, era que porque básicamente el Partido Comunista gobernaba en Emilia-Romagna y que además tenía una fuerza muy importante, y eso le daba una matriz de capacidad de resolución de problemas mucho mayor gracias a un elemento de carácter estrictamente ideológico o de partido. Su investigación lo que puso de relieve es que detrás de la idea de una Emilia-Romagna muy potente estaba toda la estructura de cooperativas, de asociaciones, ¿no?, de elementos, digamos, de base territorial que habían construido una idea de civiltà, una idea de lo común, que favorecía la capacidad de respuesta colectiva a problemas también de carácter colectivo. Por lo tanto, de alguna manera, el hecho de que el Partido Comunista estuviera gobernando, que aún gobierna en Bolonia, por ejemplo, ¿no?, el Partido Democrático, los sucesores de lo que fue el Partido Comunista, era más bien una consecuencia, no un elemento que explicara, ¿no?, sino que era una consecuencia de algo que se venía arrastrando desde hace mucho más tiempo y que había sido capaz de construir esa lógica. A partir de ahí, ¿no?, luego en el libro que hizo de Bowling Alone, ¿no?, donde ponía de relieve, el ejemplo era que en Estados Unidos estaba perdiéndose la capacidad colectiva porque la gente ya no iba a jugar a los bolos en pandilla, ¿no?, en cuadrilla, sino que iba a jugar individualmente, ¿no?, y que cada vez más predominaba lo individual sobre lo colectivo, ¿no? Y eso estaba haciendo perder muchas capacidades de gestión colectiva por ese proceso de individualización, ¿no? Por tanto, él lo que intentó poner de relieve es que si realmente los países, las comunidades, las ciudades querían, digamos, abordar de manera, digamos, más equitativa, equilibrada, solidaria, los propios procesos de vida, era importante reforzar el capital social, ¿no? Por lo tanto, digamos, buscar elementos que reforzaran. Entonces distinguió, evidentemente, hay muchos tipos de asociación. Yo no me he detenido en esto, pero todos sois conscientes de ellos, ¿no? Hay muchos tipos de asociación posible, yo simplemente he mencionado algunas. Lo que él decía es que hay un capital social que no forzosamente genera beneficios desde el punto de vista colectivo, que es lo que llama el capital social bonding, el que solo mira, digamos, hacia el interior de la propia comunidad. Es decir, que sí que crea vínculos y lazos, pero son vínculos y lazos que solamente alimentan los intereses de la propia comunidad. Y no hay, y por lo tanto no hay, digamos, beneficios externos a los propios miembros. Imaginemos, por ejemplo, un espacio de autoayuda, ¿no?, en el cual, digamos, la gente se encuentra, ¿no?, alcohólicos anónimos, ¿no? Es decir, hay tipos de asociaciones, de articulaciones que tienen una lógica que es colectiva, que se construye un elemento de común, pero que no forzosamente por ello ayuda a los que son miembros de ese vínculo, pero no forzosamente tiene derivadas de carácter positivo para el exterior, ¿no? El ejemplo en Italia más evidente es la mafia, ¿no? La mafia es un ejemplo de capital social, bonding, ¿no? Es decir, ¿no?, digamos, todo para la familia, nada para los que no son de la familia, ¿no? La familia en el sentido mafioso del término, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo contrario de Emilia-Romagna es Sicilia, ¿no?, en esa lógica, digamos, de comparación territorial, ¿no? En cambio, dice, ya es un salto muy importante que las asociaciones de autoayuda se articulen entre sí, porque esto ya es otra dinámica, ya no es solamente mirar hacia el interior de los que forman estrictamente los insiders, ¿no?, del tema, sino que ya estás articulando la relación, el entramado de asociaciones de autoayuda
que funcionan en esa comunidad. Y esto le llama bridging, ¿no? Capital social bridging, que sería pues generar puentes, ¿no? Ya esto tiene una resultante, una consecuencia de carácter colectivo mucho más positiva, ¿no? No sé si estaría de acuerdo él en que desde Sicilia la articulación mafiosa de bridging con otras partes del mundo genera unos resultados. Este sería una excepción, digamos, ¿no? Pero la idea de bridging tendría esta idea de articulación, ¿no? Y que ya digamos, el nivel superior de capital social para Putnam sería el linking, que sería decir, las asociaciones de autoayuda en un territorio se articulan con las asociaciones de vecinos, con la cooperativa de alimentación del lugar, con el club de fútbol, ¿no? que tiene una dimensión de carácter social, y entonces ya estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando de la construcción de un entramado colectivo que articula lo que ya se ha dado de manera natural, por afición, etcétera, buscando un objetivo que va más allá de lo que cada uno le interesa en especial. Por lo tanto, algunas de las experiencias que veremos después o que veremos mañana, que veréis porque yo me tendré que ir, pero digamos, son experiencias que el valor que pueden tener puede ser muy importante para el interior de la propia comunidad, pero hasta qué punto o no generan, ¿no?, relaciones que vayan más allá de esa comunidad y por lo tanto no tienen una dimensión de generar puentes, ¿no?, o generar vínculos, ¿no?, que se planteen temas que van más allá de lo específico de cada una de esas comunidades, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de lo común, hablamos de lo que me interesa a mí y a los míos, a los cuales me he ido añadiendo, pero también a lo mutual, por ejemplo, ¿no? La tradición mutua, de lo mutuo, es algo que tiene mucho que ver con lo común, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Cataluña, la CNT en los años 20 construyó sistemas mutualistas de sanidad, de ayuda, hicieron los coros de clavé, o sea, había actividades sociales, educativas, de carácter sanitario, que lo que hacían era buscar respuesta que no daban los poderes públicos a necesidades de carácter colectivo. O sea, si hiciéramos un cuadro de doble entrada, ¿no?, y pusiéramos necesidades individuales, necesidades colectivas, ¿no? Respuesta institucional, no respuesta institucional. No sé si me habéis seguido en el cuadro este que he dibujado así, ¿no? Necesidades individuales, necesidades colectivas. Respuesta institucional, respuesta no institucional. Donde yo colocaría estas experiencias, digamos, del anarquismo de principios de siglo es en necesidades colectivas, respuesta no institucional. El mercado lo que da son respuesta no institucional a necesidades individuales, normalmente. Por lo tanto, este es el ámbito también de lo mutual, de lo cooperativo, ¿no? Es decir, todo aquello que de alguna manera se aborda de manera digamos, más allá de lo individual, que no tiene una relación directa con una lógica de mercado, sino que busca una respuesta de carácter, repito, colectivo. Responder juntos, por lo tanto, a lo que juntos hemos definido o sentimos como necesidad. Esta sería una posibilidad, ¿no? Responder juntos a lo que juntos hemos definido o sentimos como necesidad. Buscando, por lo tanto, respuesta de los demás, buscando colaboración, haciendo, ¿no? Haciendo. En muchos casos, lo que estamos detectando, lo que entendemos que tiene más valor en momentos como los actuales, sería todo aquello que relacionara esa capacidad colectiva con respuesta a necesidades de carácter básico. Las necesidades de carácter básico, en un libro famoso de Ian Gaff y Dogal, son salud, autonomía, autonomía crítica, ¿no? Los elementos de salud,
son claves, sin los cuales, digamos, la vida no pierde mucho sentido. Por tanto, la salud es una necesidad básica primordial. La autonomía, la construcción de autonomía, ¿no?, que tiene que ver con la educación, con muchos elementos, y la autonomía crítica, que es la capacidad que yo tengo de poder decidir también sobre mis propias, lo que son mis necesidades y mi capacidad de decisión sobre lo que a mí me interesa o no me interesa. Hay un momento muy importante que es 1945, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no sé si habéis visto, pero si no os la recomiendo que veáis el documental de Ken Loach, The Spirit of 45, ¿no? El espíritu de 1945. Está sin hacer ninguna ilegalidad, la podéis ver en internet porque está a disposición, digamos, ¿no? También está en Filmin, pero también está libre en internet. Es un documental que explica lo que pasó en la Inglaterra de entreguerras, ¿no?, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y cómo, a partir del informe que el gobierno de Winston Churchill, que era un gobierno en la guerra que reunía conservadores y laboristas, encarga a un liberal de la época, William Beveridge, ¿no?, en 1943, ¿no?, el análisis de cuáles son lo que tendría que hacer Gran Bretaña después de la guerra, ¿no? ¿A qué necesidades debería dar respuesta, ¿no? Y Beveridge, en un informe famoso, habla de los grandes males que asolan a Gran Bretaña, ¿no?, la ignorancia, la pobreza, la falta de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera construye las bases sobre las cuales después, en las elecciones de 1945, de manera absolutamente sorprendente, ¿no?, un señor que nadie conocía, que era más bien aburrido, que era Clement Attlee, gana las elecciones al héroe de la guerra, que era Winston Churchill, ¿no?, porque el Partido Laborista promete poner en marcha todo el programa de reformas que William Beveridge había planteado, ¿no? Y allí parece, por ejemplo, el primer elemento es National Health Service, ¿no? En la película se ve cómo la gente pobre de los barrios pagaba una cantidad de dinero cada semana para tener acceso a una mutua de salud, ¿no?, que, digamos, aseguraba esa necesidad básica que era la salud, que el Estado, los poderes públicos no cubrían. Y había un elemento de carácter mutual, ¿no?, que se hacía. De allí surge, digamos, esa idea de estado de bienestar. No os estoy sorprendiendo para nada, esto ya lo sabéis. Y de hecho de ahí surge una frase que es la más importante de nuestra Constitución, que es una copia de la Constitución italiana y alemana de 1947, que es el artículo 9.2. Los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Ya está. O sea, esta frase nos indica que el Estado tiene que intervenir. Los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Es decir, no hay libertad sin las condiciones básicas para que esa libertad se pueda ejercer. No hay libertad en negativo, hay libertad en positivo. Una libertad en positivo quiere decir una libertad colectiva. Los elementos básicos que una persona tiene que tener para poder considerarse libre, que es distinta de otras nociones de libertad que conocéis, ¿no?, que están en boga últimamente, ¿no?, que es una lógica, ¿no? Si leéis Timothy Snyder sobre la libertad, pues es un ejemplo muy claro de la distinción entre formas de libertad distintas, ¿no? Por lo tanto, a partir del 45, lo que hay, fijaos en el cuadro de antes, necesidades individuales, necesidades colectivas, respuesta institucional, respuesta no institucional, se pasa al cuadro de necesidades individuales, respuesta institucional. Es decir, y hay una frase en la película del 45 que os decía de Ken Loach, que es uno de los que están en el proceso, ¿no?, que han vivido históricamente este proceso y que lucharon para que eso funcionara, que dice, porque al final del documental de Ken Loach llega la señora Thatcher,
O sea, ¿no? Digamos, la señora Thatcher, que es aquella señora que decía esto de la sociedad no sé lo que es porque nunca la he visto caminar por la calle, ¿no? No he visto la sociedad nunca, ni visto ninguna comunidad, ¿no? Entonces, ese testigo de ese proceso dice, las cosas se empezaron a torcer cuando convertimos a los ciudadanos en clientes. Es decir, cuando desmontamos la capacidad colectiva de enfrentarse a problemas colectivos y cada uno es un cliente del servicio público. Por lo tanto, una tendencia natural es actuar como cliente, ¿no? O sea, esto no es que sea mío y yo formo parte de esto, no, es que yo soy un cliente, ¿no? Como si fueras a Lidl o a otro sitio. Por lo tanto, digamos, ustedes, ¿cómo es que no hacen inglés desde los 3 años o a inteligencia artificial desde, ¿no? Es decir, porque mis hijos que los llevo a esta escuela necesito que estén lo mejor dotados posibles. Yo ya no educo, ustedes son los que, ¿no? Los que me tienen que proveer de una buena educación, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Por lo tanto, digamos, esa idea de vamos a proyectar nuestra capacidad de respuesta en los servicios públicos, entendiendo a los ciudadanos como clientes y buscando la legitimidad democrática y los votos en esa capacidad de responder a las exigencias de los clientes. De alguna manera, desresponsabilizando a los ciudadanos de la propia capacidad de respuesta a esas necesidades. Claro, entonces, si el énfasis se sitúa en el mantenimiento de la capacidad de servicio a los clientes para que los clientes estén contentos y me sigan votando para que funcione el sistema, ¿no? De alguna manera, el énfasis en lo colectivo desaparece y la democracia se convierte básicamente en un sistema, digamos, de reproducción de las estructuras de poder sobre una base de representatividad, que serían los votos. Pero se ha perdido un elemento central de la idea de democracia, que no sería solamente que nosotros escogemos a los que nos gobiernan cada X tiempo, sino también, ¿no?, que se remuevan los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Es decir, los contenidos, ¿no?, lo que decía Norberto Bobbio de las promesas de la democracia, y decía de las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? La democracia no es solamente, digamos, renovar los votos, porque si solamente votar, pues también se vota en países, ¿no?, donde hay votos, ¿no? En Rusia hay elecciones, en Hungría hay elecciones, es decir, hay elecciones en sitios en los cuales hay ciertas dudas sobre el artículo 9.2 de la Constitución, ¿no?, y también sobre la capacidad de decisión. Por lo tanto, si solamente hablamos de la democracia desde el punto de vista de reproducción del sistema de poder a través de la voluntad colectiva y lo vaciamos de esa lógica de respuesta a necesidades básicas que es fundacional, aquí tenemos un problema. Evidentemente, no estamos en 1945, ¿no? Por lo tanto, tenemos la respuesta de 1945 era coherente porque funcionó bien durante 30 años, ¿no? Nosotros un poco llegamos más tarde, digamos, ¿no? Pero los famosos 30 años gloriosos del welfare state, ¿no?, del 45 al 75, digamos, pusieron de relieve, ¿no?, los trabajos de Piketty sobre la reducción de la desigualdad en Europa durante estos años, pues, son espectaculares, ¿no?, en este sentido, ¿no?, y hay muchos datos. Evidentemente, también a través de de elementos que son ciertos, que explican esa posibilidad también por una lógica de intercambio desigual en relación con otras partes del mundo. Eso también lo debemos de incorporar. Pero es evidente que estamos en otra sociedad muy distinta de la que teníamos entonces, con estructuras barriales sólidas, con estructuras sindicales sólidas, con lógicas, digamos, de funcionamiento, ¿no?, que, digamos, que de alguna manera servían de contrapeso
a las dinámicas de prestación de servicios públicos, ¿no? Y había una articulación social que seguía existiendo al lado de esa lógica de prestación colectiva de servicios públicos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en España, el 60% del gasto público se destina a sanidad, educación, pensiones y dependencia. Dependencia un poco menos que el resto, ¿no? Pero, digamos, ¿no?, serían los pilares del estado de bienestar. El otro día el presidente del Gobierno habló del quinto pilar del estado de bienestar, que sería vivienda. Porque otros países, ¿no?, llegaron y habían, ¿no? Me acuerdo que cuando surgió el sindicato de inquilinos, sindicato de llogaters y llogateras, ¿no?, el sindicato de inquilinos, a mí me sorprendió el surgimiento del sindicato y estuve mirando. Claro, creo que se fundó pues, hace 3 o 4 años. En Suecia el sindicato de llogaters y llogateras, el sindicato de inquilinos, se creó en 1910, ¿no? O sea, digamos, había otras dinámicas muy de fondo que ponían de relieve, y si miráis lo del porcentaje de vivienda pública que existe en algunos países y en otros, veréis que hay algo importante ahí. Por ejemplo, Dinamarca, Copenhague, tenía hace 20 años un 60% de vivienda pública, un 30% del Ayuntamiento de Copenhague y un 30% de las cooperativas de trabajadores que habían construido ese capital de vivienda. Ahora tiene un 30% porque un gobierno de derechas privatizó toda la vivienda pública, pero no pudo privatizar lo común, que era el 30% de viviendas cooperativas. Y si vais a Montevideo veréis que hay un porcentaje muy importante de vivienda cooperativa, que es el que resiste, digamos. Y aquí, por ejemplo, cuando se hicieron cooperativas de vivienda, incluso los sindicatos, construyeron vivienda utilizando terreno público para construir vivienda de carácter cooperativo, y una vez se había construido el edificio, se hacía división horizontal de propiedad. Porque la tradición nuestra no era una tradición de propiedad cooperativa, era una tradición de propiedad individual, desde Arrese, ministro de Franco. Por lo tanto, digamos, hay elementos de carácter histórico y de tradiciones, ¿no?, que acaban configurando también lógicas de un tipo o de otro, ¿no? En ese momento en el que estamos, donde la lógica que hemos construido es una lógica de respuesta a necesidades individuales desde lo institucional, la alternativa a la crisis de ese sistema o los límites de ese sistema es pasar de respuesta institucional a necesidades individuales a respuesta no institucional a necesidades individuales. Es el mercado. O sea, ¿entendéis? O sea, cuando no funciona o cuando funciona mal las estructuras de respuesta institucional a necesidades individuales, la alternativa que se presenta es el mercado. Y cuando la relación entre la calidad de los servicios públicos y el compromiso y la implicación de la sociedad en esos servicios públicos se deteriora porque hay mal funcionamiento de esos servicios o no se llega a tener el nivel de calidad que se quería en esos servicios, y hay una ruptura de la alianza entre clases medias y sectores más necesitados en ese tema, lo que se hace es deteriorar la capacidad del estado de bienestar. Por lo tanto, aquí, digamos, el elemento de lo común, lo que creo que es clave en este momento es cómo somos capaces de recuperar, ¿no?, una capacidad colectiva ante problemas de carácter mutuo, de carácter común, sin caer en los elementos que debilitan esa capacidad porque individualizan la respuesta, nos convierte en clientes, ¿no? Entonces, reforzar tanto la capacidad institucional de respuesta a necesidades colectivas como la capacidad colectiva para responder a las necesidades colectivas es un elemento central, ¿no? Reforzar lo colectivo en un momento en que todo tiende a lo individual, sea por la lógica en la cual los servicios públicos se han situado, sea porque el mercado entra a saco en este elemento, en esta cuestión, ¿no? Evidentemente, desde la extrema derecha se está, digamos, trabajando en esa línea de deterioro porque se refuerza el elemento individual. Es decir, si vosotros
veis un poco el caso yo creo más emblemático es el de Milei, probablemente en Argentina. Si vosotros veis el discurso, ¿no?, de Milei, dice: nosotros estamos en un sistema de Estado de Derecho y todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, es como si hablara de John Locke y el estado de naturaleza, digamos. Somos todos iguales ante la ley desde al principio. Y luego resulta que hay algunos que son más listos que otros, trabajan más que otros y consiguen triunfar. Y otros que no consiguen triunfar, pierden. Lo que no puede ser es que utilicemos el Estado y el sistema impositivo para premiar a los que han perdido, a los que no han utilizado suficientemente la libertad de la cual tenían. Entonces estamos, digamos, teniendo un trato desigual ante la ley porque utilizamos los impuestos para corregir algo que la libertad ha generado. Y además estos impuestos solo sirven para pagar a una cantidad de gente que lo que hace es gestionar estos servicios, ¿no? Por lo tanto, los impuestos es algo que va contra el Estado de Derecho y contra el funcionamiento, digamos, real de un Estado en que predomina la idea de libertad. Es decir, esa idea de igualdad ante la ley se utiliza para justificar, digamos, el elemento de desarticulación de lo colectivo y de deterioro de la legitimación de los impuestos como un mecanismo que corrige desigualdades, ¿no? Por lo tanto, es un conflicto directo contra el artículo 9.2 de la Constitución que antes comentaba, ¿no? Los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas, ¿no? Por lo tanto, hay una lógica de, digamos, de reforzamiento de lo individual, ¿no?, como una relación estrictamente del individuo con los poderes públicos, siendo los poderes públicos los que tienen que interferir lo mínimo para conseguir, digamos, que el libre desarrollo de las relaciones entre personas funcione, ¿no? Por lo tanto, el tema de la vida ya lo sabéis, es la idea de una carrera en la que cada uno, ¿no?, la vida es como una carrera en la que cada uno sale a correr y llega donde puede, ¿no? Como decía Amartya Sen, es una versión mía de Amartya Sen, ignorando que unos van con Nike Air y los otros con una mochila llena de piedras, ¿no? Y que empiezan a correr y unos van que se las pelan y los otros pues no hay manera de soportar la mochila. Es decir, no partes de las mismas condiciones de posibilidad, ¿no? Pero en el imaginario colectivo, la idea es de que cada uno consigue lo que ha hecho, lo que vale, lo que sus capacidades generan, y en cambio la intervención pública lo que hace es deteriorar esa relación. En definitiva, si queremos realmente ser capaces de defender una democracia que vaya más allá de la simple, digamos, elección, no es que sea simple, pero de la elección de nuestros gobernantes, y queremos darle el contenido originario que tenía en Beveridge y en toda la lucha por la democracia que se ha trabajado, es importantísimo reconstruir la idea de lo común, de lo público, de lo institucional, desde una lógica distinta de la que hemos comentado. Por lo tanto, buscar alianzas entre la ciudadanía y los servicios públicos. Unas alianzas que parten de la hipótesis de una redistribución de poderes. O sea, si pasamos a considerar que no solamente son clientes, sino que son ciudadanos y han de poder ser, digamos, protagonistas también en cómo pensar los servicios públicos, su papel no es un papel estrictamente, digamos, de receptores de los servicios, han de ser capaces de intervenir, ¿no? Hay un libro de Hirschman, ¿no?, Exit, Voice and Loyalty, ¿no?, que es importantísimo desde el punto de vista del análisis de las políticas sociales también, que dice, claro, exit en inglés ya sabéis que quiere decir irse, ¿no?
Dice, si tú vas a Mercadona y no te gusta, pues lo que haces es irte, ¿no? Con los pies, ¿no? Por eso los supermercados te dan las tarjetas de fidelización. Usted tiene el carnet de Capravo, tiene el carnet de tal, ¿no? Porque es la manera de que tienen de intentar evitar que te vayas, porque te dan premios por la lealtad. Exit Boys and Loyalty, ¿no? Te dan premios por la lealtad. Pero dice Hirschman, en los servicios públicos no te puedes ir porque, digamos, ¿no? Te puedes ir pagando tú luego en el mercado, pero hay mucha gente que no puede irse. Por lo tanto, si no pueden irse, ¿qué se hace para conseguir lealtad? Voice, voz. O sea, la lealtad se consigue sobre la base de que cada uno vota con los pies, y entonces el consumidor va constantemente a un sitio y ese es su mercado, o dándole más protagonismo para que esa persona, ese conjunto de personas puedan decidir más, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento importante que es cómo equilibramos, ¿no?, ese papel de provisión de servicios con el papel de protagonismo público en esa provisión de servicios, ¿no? Evidentemente, y este es uno de los debates que, por ejemplo, yo tuve con César Rendueles cuando estuvimos hablando de lo común en un librito que publicó Icaria, ¿no? Si uno examina, dice César, el nivel de protagonismo de los padres y madres en las asociaciones de familiares de alumnos, ¿no?, y lo mira por barrios, verá que los sectores de clase media son muy activos en la capacidad de los padres y madres de intervenir en las AFAs y en la capacidad. Dice, pero si vas a ciertos barrios de la ciudad, cuesta organizar el AFA, porque la gente tiene unas necesidades mucho más importantes, digamos, más perentorias, que ir a las reuniones del AFA, ¿no? Y por lo tanto, damos por supuesto que la gente va a ser capaz de autoorganizarse, ¿no?, y tal, y eso no es tan así. Es decir, la existencia de servicios públicos, digamos, institucionales, en muchos casos es una garantía de que existan esos servicios. Si lo situamos todo en lo común y en lo colectivo, digamos, la capacidad de movilización que tienen ciertos sectores y de protagonismo no es tan clara. Este es un problema que podemos tener. El otro problema que podemos tener, antes lo comentaba con Óscar y con Tati, ¿no?, yo me acuerdo que en Sants hay un grupo, digamos, que tienen en el barrio de Sants de Barcelona, donde hay una fuerte implantación de un sector, digamos, de tradición anarquista, que querían hacer una escuela, ¿no?, que fuera común. Por lo tanto, fueron al ayuntamiento a pedir que les ayudaran a crear esta escuela, pero querían que en la escuela solamente entraran familias que tuvieran un planteamiento de carácter anarquista y que además fuera una escuela en la red pública. Un poco complicado, les dijimos, ¿no? Porque, claro, digamos, si forma parte de la red pública, pues tendrás los niños que tengan y las familias que tengan. No, pero entonces esto deterioraría nuestra idea de lo que debería ser la escuela. Pero claro, lo común no es solamente lo vuestro, ¿no? Otro de los problemas que tenemos en el concepto de lo común es que hay gente que se apropia la idea de lo común, ¿no? Y entonces, digamos, aquí hay un problema. Es decir, tenemos dos problemas con lo común. Uno que es la capacidad de que damos por supuesto que todo el mundo es capaz de organizarse, ¿no?, tener el tiempo para hacerlo, las posibilidades y tal. Y la otra posibilidad es que hagamos, digamos, esta articulación de lo común y resulte que esto excluya a gente porque los que han protagonizado la idea de lo común tienen ideas específicas, ¿no? Es decir, lo común no es exactamente lo público en el sentido, digamos, de servicio público. ¿Cómo encontramos, ¿no?, los equilibrios en ese tema? Y voy acabando, ¿no? Yo creo que en el escenario en el que estamos, que es un escenario, perdona que lo diga así, bastante aterrador, ¿no?, en cuanto a las dinámicas que estamos viendo que funcionan en el mundo,
desde los servicios públicos se debería ser capaz de entender que una de las funciones más importantes de los propios empleados públicos sería ayudar a construir lo común y a reforzar lo común. Lo cual no es nada evidente. Ni tenemos que dar por supuesto que los empleados públicos tienen interés en hacer esta función. Pero sería importante que una de las funciones que tuvieran los empleados públicos de un centro de asistencia primaria sería cómo implicar a la gente en la propia construcción de la idea de salud comunitaria y que eso fuera una de las labores que los empleados, ¿no?, los trabajadores de ese centro de asistencia tuvieran o que los... No sé si os acordáis una película famosa también de Bertrand Tavernier, Ça commence aujourd'hui, ¿no?, que era la de una clase infantil en un barrio bastante jodido del norte de Francia y como decía el director de la escuela, los niños aquí llegan con las mochilas llenas de problemas, ¿no? Y nosotros no podemos solamente dedicarnos a intentar enseñar, porque es que esto es la hostia, ¿no? O sea, o somos capaces de articularnos y de trabajar de manera más colectiva. Entonces venía el asistente social y le decía, es que tenemos un problema, bueno, pues ya me lo pasarás, como si trabajar en red es derivar, ¿no? Ya te derivo el caso, ¿no? Y así trabajamos en red. No, trabajar en red no es pasarte el muerto, es... ¿no?, definir juntos el problema y trabajar juntos en relación al problema. Esta capacidad de articulación entre lo institucional y lo comunitario es un elemento central, porque de alguna manera evita la exclusión de aquellos que no tienen suficientes capacidades para reforzar autónomamente lo tal, y de alguna manera sirve para evitar que también lo común se convierta solamente en lo nuestro, ¿no? Pero esto es un cambio muy importante en una mentalidad de servicio público que está situada en la casilla de necesidades individuales, respuesta institucional. Y esto es trasladarnos hacia una lógica de respuesta institucional a necesidades colectivas, en el cuadro este de doble entrada que voy utilizando, ¿no? Claro, esto es una configuración bastante complicada, ¿no? Yo creo que ahí es donde el cambio de rol es importante. Es un cambio de rol más exigente para los ciudadanos, pero también más exigente para los servicios públicos. La exigencia es doble. Y no se improvisa. Espero que las experiencias que podáis ir viendo estos 2 días nos sirvan también de ayuda en este sentido, ¿no? Porque yo creo que el escenario local es un escenario donde estas cosas funcionan mucho mejor que en otros escenarios, ¿no? Necesitamos reforzar la idea de lo común como lo compartido, pero también como lo que decidimos juntos. Y ser capaces digamos, de pasar de lo común, como lo que ya sucede, como lo común, como lo que necesitamos, y lo común como esperanza. Al final, un elemento importante es lo común como esperanza, en un momento como los actuales, ¿no? Entendiendo que lo común no es lo contradictorio con lo público, ¿no?, sino que puede trabajar en alianza con lo público, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de innovación, ¿no?, deberíamos ser capaces de entender que, digamos, la prueba de fuego de la innovación pública está situada no en elementos, digamos, periféricos, sino en los elementos centrales de la actuación pública, es decir, en lo que afecta a la vida de las personas, y que innovar en momentos como este implica cambiar la correlación de poderes, ¿no? Trabajar en una lógica de cambio en la correlación de poderes, ¿no? Yo creo que estos serían los comentarios que quería plantear y gracias por la atención.
galderari. Ahora... Esker Joan, aprobetxatuko dugu hitzartze bakoitzen ondoren, tartetxo bat, 5-7-10 minutu, badituzuen ekarpenak, galderak, datorkizuen hausnarketa hori konpartitzeko. Ahora. Kaixo, Xaber García, Pisipos Cooperativatik. No tengo el sistema de traducción. No, voy en castellano, tranquilo. Has dejado muchas referencias de libros y películas. He intentado apuntar todas, creo que no me ha dado tiempo. Has hablado de una película de una escuela francesa. ¿Puedes repetir el título, por favor? Sí, es una película de Bertrand Tavernier que se llama Ça commence aujourd'hui. Era en francés, no me acuerdo cómo se llamó en castellano, pero era de una escuela, es una película preciosa, ¿eh? O sea, súper recomendable. Hoy empieza todo, se llamaba. Hoy empieza todo. Es que ricasco. La que no os podéis perder es El espíritu del 45, si no la habéis visto, ¿eh? Esta es de... ¿Qué hay, Egunon? Gracias por la ponencia. Y nada, decirte que estoy muy de acuerdo con lo que propones del cambio de rol en cuanto al ciudadano y a las instituciones. Pero yo me quedo preocupada con una cosa, o al menos me viene una idea a la cabeza, o una inquietud, y es que dices que lo común lo decidimos todos juntos, pero mi pregunta con la coyuntura actual es ¿desde dónde? Es decir, desde el 45 han pasado 80 años, desde la transición de ciudadano a cliente, resulta que el señor Mersch nos dice que el estado de bienestar es insostenible duplicando el gasto militar, con lo cual ya si no vamos a tener servicios públicos tampoco vamos a ser clientes. ¿Somos ciudadanos o no lo somos? Porque en un proceso de degradación de la democracia, diríamos, de esas, no sé, esperanzas incumplidas o promesas incumplidas, y en un formato democrático donde es más formal que material, no sé si somos ciudadanos, no sé si somos clientes, ¿qué somos? Y entonces, ¿desde dónde construimos lo común? O si nos tenemos que inventar una nueva categoría desde lo común. Y bueno, un poco la reflexión que me venía. Sí, yo por eso he insistido en la idea de esperanza, ¿no? Porque si somos muy realistas está la cosa, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho como esperanza la frase de Zoran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, cuando el eslogan que utilizó en su campaña, creo que es precioso, es The Affordable City, la ciudad que nos podemos permitir. Está muy bien, porque es una idea de realismo, ¿no? O sea, no está diciendo la ciudad que yo quisiera, ¿no? La ciudad que nos podemos permitir. Y la campaña que está haciendo es escuelas infantiles gratuitas, transporte gratuito, tiendas de alimentación en los barrios, tiendas públicas de alimentación en barrios que vendan los productos de necesidad básica sin costes, digamos, sin costes añadidos. Está situando los elementos de movilidad, de educación infantil, que en Nueva York no es las escuelas como aquí, hay la parte no obligatoria de la educación, pues aquí está más o menos cubierta, depende de la situación, pero allí vale $3.000 ir a una escuela infantil de 0 a 3 años. Por lo tanto, es un elemento central, digamos, ¿no? Entonces, esto es una idea importante porque también nos sitúa en el terreno de lo sostenible, ¿no? Estamos en un momento de policrisis, ¿no? Por lo tanto, en una situación en la cual la mezcla de lo ambiental, lo social, el día a día, la alimentación, todo se complica. Es muy difícil hacer políticas sectoriales porque cuando tocas una cosa todo está relacionado, ¿no? Es decir,
la tradición feminista nos habla de interseccionalidad, pues diríamos que esto está planteado a todos los niveles ahora, la interseccionalidad. O sea, entonces, el incorporar la idea de la ciudad que nos podemos permitir o la ciudad plausible está de alguna manera situándonos en un terreno que no es el del decrecimiento, que es algo que se plantea a veces desde una lógica ambientalista, ¿no? No podemos seguir creciendo y tal, ¿no? Sino, ¿qué nos podemos permitir, ¿no? Entre todos. Esta es la hipótesis. Por lo tanto, uno de los elementos que tú mencionas, de hecho, parte de la idea de que no podemos ni hacer este cambio porque la situación es la que es y cada vez va a ser peor. Pero si somos capaces de compartir un diagnóstico, también seremos a lo mejor capaces de compartir una posibilidad de salida plausible, la que nos podamos permitir. Claro, esto rompe con la idea de las promesas electorales tradicionales que, ¿no?, prometen lo que no pueden cumplir en algunos casos. Entonces, la idea sería, vamos a construir juntos aquello que nos podemos permitir, ¿no? No sé si te contesto, ¿no? Intento mantener la dosis de esperanza necesaria, ¿no?, que necesito para seguir pensando y en este sentido, para mí, lo de Mamdani, creo que se llama, Zoran Mamdani, me pareció interesante, ¿no? En un momento en que ahora pues, tendremos elecciones municipales en 2 años y las candidaturas municipales tendrán que empezar a decir pues, algo sobre el futuro, ¿no?, de las ciudades y de las comunidades, ¿no? Y entonces esa capacidad de construcción colectiva del futuro yo creo que es central, ¿no? La última fila está muy activa, veo. O sea, Muchas gracias. Yo quisiera preguntarte sobre la Generalitat, la apuesta que hizo en el ámbito de la economía social, con el tema de los polos cooperativos, atendios cooperativos, etcétera. ¿Cómo crees o cómo valoras que ha aportado en esa construcción de lo común en Cataluña? Sí, yo creo que la tradición cooperativista, que aquí en el País Vasco también tenéis muy arraigada, yo creo que es importante recuperarla a fondo, digamos, ¿no? Porque, digamos, esa idea de lo colectivo, de lo común, en el ámbito de la economía, tiene que ver con la tradición de la economía social y solidaria, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un papel importante. No todas las cooperativas son exactamente lo mismo, pero, digamos, la fuerza de lo cooperativo yo creo que es significativa, ¿no? Y creo que hay una articulación muy interesante, por ejemplo, hay otro libro, para no hablar de películas, hay un libro que creo que también es muy importante en todo este debate, que es el de Cal Polanyi, La gran transformación, que es un libro que se publicó en el 44, si no me acuerdo mal, donde explica muy bien la transformación de lo que antes era lo común y lo colectivo y cómo el mercado, digamos, se dedicó a destruir, digamos, ¿no? El mercado siempre ha existido. Lo que no ha existido, digamos, lo que no era habitual es que todo fuera mercado, ¿no? Había el mercado, pero había también la reciprocidad, el trueque, la solidaridad, y en el ámbito de la economía social y cooperativa eso formaba parte de la lógica. Hoy estamos en otra dimensión y por lo tanto en la recuperación, es decir, la desmercantilización en cualquiera de los ámbitos ya es algo de carácter positivo. Por lo tanto, yo creo que no podemos desvincular la dinámica de lo común de la dinámica también de la economía social. Forma parte de ese elemento articulador. Hola, muchas gracias por la ponencia y quería preguntarte, siendo el cambio de rol la clave que planteas para que desde las instituciones se pueda pasar a dar una respuesta también junto a las personas de la ciudadanía, ¿cuál podría ser la clave para sensibilizar, yo creo, primero a todas las profesionales? Bueno, yo trabajo en el ámbito de servicios sociales y siempre es como la tarea pendiente, ¿no? O sea, en esa respuesta a las necesidades individuales,
de prestaciones de servicios siempre se queda como relegada a la parte más comunitaria, que yo comparto, como dices, que es transversal o debería de ser transversal. Muchas veces se ha planteado, ¿no?, que haya una profesional que se dedique a lo comunitario y el resto nos dedicamos a no sé qué. No sé cuál sería la clave, primero, como dices, para ese cambio de, no sé, de forma de hacer o de pensar primero. Es que ricasco. Yo creo que tenemos que ser capaces de aprender de las experiencias, ¿no?, y construir sobre lo que en parte ya funciona o tratar de experimentar, ¿no?, sobre cómo avanzar en este sentido. No hay recetas, yo diría, de cómo hacerlo, ¿no? Yo estoy seguro que de lo que vamos a oír ahora después o lo que vais a discutir mañana saldrán elementos, ideas y experiencias que nos podrán ayudar a avanzar, ¿no? Yo podría ir hablando de algunas experiencias concretas que conozco con más detalle. Yo creo que hay uno de los elementos, o sea, hay dos elementos que creo que son centrales, que es el cambio de planteamiento de un servidor público, ¿no? Y de entender el paso de la idea de cliente que tiene que en el caso de los servicios públicos el proceso no es tanto un proceso mercantil de que si puede pagar, sino de si cumple todos los trámites que ha de cumplir, ¿no? O sea, y es un proceso laborioso, complejo, que sabéis que además es muy desigual, ¿no?, en cuanto a las capacidades que cada uno entiende, ¿no? Y en muchos casos porque la labor de las personas que están en primera línea desde los servicios públicos, en muchos casos esas personas son tramitadores de papeles, ¿no? Y por lo tanto se han alejado realmente de lo que es el problema, ¿no? Lo ven el problema solamente en formato papel, digamos, ¿no?, por decirlo así. Entonces, el cómo romper eso ya es complicado, ¿no? Y luego, por otro lado, esto exige también por parte de los usuarios, de los ciudadanos, también exige un cambio de rol, porque también hay una cierta comodidad en ser cliente. Lo otro es ser coproductor. Esto ya, oiga, ¿por qué me está pidiendo que yo me involucre, ¿no? Usted, su papel, ¿no?, su obligación es esta, ¿no? O sea, también hemos ido educando a la gente en una lógica de ser clientes de los servicios, y esto también es un cambio de rol que no es fácil, ¿no? Por lo tanto, es mejor trabajar sobre experiencias que hayan funcionado, ¿no?, y que nos permitan aprender, y que haya comunidades de aprendizaje, ¿no? Luego en las propias administraciones. La Diputación puede ser un espacio en el cual eso funcione, digamos, ¿no?, como espacio de aprendizaje compartido. Yo creo que allí no hay que inventarse nada, sino aprender de lo que puede ir funcionando en un sitio o en otro, ¿no? Hola, yo no sé, iba un poco a ampliar tu aportación de ahora, de esta última pregunta. Yo creo que también quizás una de las cosas que ha sucedido con este paso de lo colectivo a lo individual ha sido la pérdida de diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que en los servicios sociales lo que toca ahora es hablar mucho, o sea, dialogar mucho. Es algo de lo que no tenemos prácticamente tiempo, pero habrá que buscarlo y habrá que hablar y habrá que tener debates internos en los centros de servicios sociales para ver cómo vamos recuperando esta parte colectiva, ¿no?, y esta parte de decidir las problemáticas conjuntamente y buscar soluciones conjuntas, ¿no? Y esto es algo que tenemos que trabajar ahora muchísimo, ¿eh? El debate interno, el diálogo y recuperar metodologías de trabajo que hemos perdido, ¿no? No, que lo diga Moon quiere decir que tiene razón, porque se ha dedicado muchos años al tema, o sea que es una cita de autoridad. Otro elemento de autoridad. No, lo que yo quería comentar es con relación a lo que decías de experiencias. Yo creo que aquí, en Guipúzcoa, y en otros sitios seguro que también hay experiencias que demuestran que las cosas se pueden hacer de otra manera.
Lo que pasa que creo que tenemos, y no quiero tener esperanza, pero creo que tenemos muchas dificultades para que eso cambie las estructuras. Como mucho conseguimos que haya estructuras o iniciativas paralelas, pero el corazón cuesta muchísimo, muchísimo. Y no sé, creo que ese es el reto, porque experiencias hay. Las van a contar aquí, las conocemos todos. Y de todas aprendemos algunas exitosas, otras no tanto, pero luego cambiar lo que es la estructura es muy complicado. Solo quería compartir eso. Hay un tema de hasta qué punto, digamos, la falta de respuesta que se da institucional puede acabar generando dinámicas muy contradictorias de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el concepto de comunidad es un concepto que parte de una hipótesis que no es fácil, que es, ¿os acordáis del primer artículo de la Constitución americana? Dice, we the people. ¿Quién es el we? O sea, un primer elemento del debate sobre comunidad es quiénes somos nosotros. Y ha de haber un nosotros. Si el nosotros no somos capaces de construirlo de una manera colectiva y comunitaria, hay una fragmentación de nosotros. O sea, Barcelona tenía el año 2000 un 1% de personas nacidas fuera del Estado. Hoy tiene el 33%. Personas de menores de 45 años en Barcelona, el 50% son nacidos fuera del Estado. Entonces, o somos capaces de construir un we, ¿no? Un nosotros, ¿no? Que tenga que ver también con las necesidades que se plantean de manera compartida, o la posibilidad de la fragmentación y del conflicto crece cada día, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Cuando hay, digamos, no es que sea un tema, digamos, teórico, es un tema, digamos, importante y necesario hoy. Porque además se nos complica por muchos otros lados, ¿no? O sea, ¿no? También el cambio demográfico, ¿no? El alargamiento de la vida, ¿no? Que es una gran noticia, pero genera también dinámicas muy de cambio en las relaciones entre generaciones. Estamos en un momento y entonces es muy difícil que la administración pública sea capaz de ir detrás de esos cambios tan rápidos si no incorporamos a la propia gente en esas dinámicas, porque siempre llegamos tarde, ¿no? Entonces, o somos capaces de cambiar esa lógica y de que haya más protagonismo desde el otro lado, o si no, nuestra capacidad de servicio siempre digamos, se deteriora y va tarde, ¿no? Porque aprendemos mal, porque no hemos incorporado, ¿no? Es lo que decía Bramón, ¿no? Hemos de hablar mucho más de lo que pasa, de lo que está pasando, ¿no? Y no de seguir haciendo lo que ya hacemos, ¿no? Porque siempre lo hemos hecho así. La frase tan preciosa, ¿no? Que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Bueno, nada, esperanza.